¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Bienvenidos a este estudio, a este programa, Lecciones Bíblicas. Es una alegría para nosotros poder compartir cada semana estos estudios. Y estoy muy seguro de que esta lección que se está mostrando cada semana es de grato interés, y no solo interés, sino de grata recepción de tu parte, porque nos enseña cosas grandiosas acerca del Génesis. Para empezar la lección que nos corresponde en este momento, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios y sea Él quien nos pueda dirigir en este estudio. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de compartir esta porción de tu palabra. Suplicamos, Señor, tu dirección. Puedas dirigir nuestra mente, puedas dirigir nuestros corazones y puedas prepararlos, Padre Celestial, para recibir tu Santo Espíritu que nos conduce a toda verdad. Ayúdanos a encontrar, Señor, lo que quieres mostrarnos en los textos que vamos a estudiar del libro del Génesis en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. El mensaje para esta semana lleva por título Todas las naciones y Babel. Es el estudio número 5 de la lección que habla acerca del Génesis, o que lleva por título general el Génesis. Es un estudio muy interesante, y la historia que estamos tocando de la palabra de Dios la encontramos en Génesis, el capítulo 9, empezando por el versículo 18 y termina en los primeros versículos del capítulo 11, también del libro del Génesis. Ya el diluvio había terminado. El arca se había posado y todos los habitantes del arca, humanos y animales, habían salido del arca. Y ocurre un hecho que llama nuestra atención aquí a partir del versículo 18. Y es que como producto mismo del pecado y la degradación en la naturaleza también, es que el patriarca Noé, haciendo más que uso, podríamos decir abuso, del vino, él llega a embriagarse. Y es algo interesante que nosotros podemos destacar en este momento. Porque lo que continúa en la historia que menciona esta porción de las Escrituras, entra a tallar uno de los hijos de Noé. Dice las Escrituras que Cam vio la desnudez de su padre cuando su padre estaba en ebriedad. Y uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que esto pueda acontecer? Puesto que las Escrituras mencionan que esto conllevó a que Cam peque. Cam pecó al ver la desnudez de su padre. Pero esta no fue un simple ver, no fue un simple mirar. Por el contexto general que menciona el capítulo 9 y la historia que estamos nosotros viendo, Cam no solamente vio a su padre, sino que hubo un sentimiento de falta de respeto, de burla, porque en vez de tratar de ayudar a la situación de su padre, él va y comenta a otros la situación en la cual el patriarca Noé se encontraba. Una situación vergonzosa, sin duda. Y esto es algo que viene a nuestra mente, lo que el Éxodo, la palabra de Dios, menciona. De manera especial, el 5.º mandamiento dice en Éxodo capítulo 20, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y también en el 2.º mandamiento, también del Éxodo capítulo 20, menciona que no debiéramos nosotros hacernos imágenes ni semejanza de las cosas que hay aquí en la tierra, ni en el cielo. Y menciona también porque el Señor visita la maldad de los padres para con los hijos hasta la 3.ª y 4.ª generación. Esto es un asunto interesante, mis queridos hermanos. ¿Cómo pudo ser posible que el error que comete el patriarca Noé haya continuado también, o haya provocado también, que su hijo Cam caiga en error? Recordemos algo, y quería enfatizar esto.
aunque la ley de Dios no se estaba mencionando como se menciona no se está mencionando aquí en el Génesis como se menciona en el Éxodo, pero está presente la ley eterna de nuestro Dios aquí también en el Génesis. Y al tomar en cuenta asuntos de pecado, significa la vigencia, la presencia, la preeminencia del carácter de Dios, que es su ley, en esta porción de las Escrituras. Eso es un asunto muy, muy interesante que nosotros debiéramos tomar en cuenta. Algo más que mencionar también en esta porción de las Escrituras es que hay un paralelo que podríamos nosotros hacer entre Adán y Noé. Muchas veces hemos comentado de que nosotros descendemos de Adán, todos somos hijos de Adán, pero pocas veces se ha mencionado que también todos los que vivimos en este tiempo somos hijos de Noé. Y también hasta el tiempo posterior al diluvio, todos llegamos a ser también hijos de Noé. Eso es un asunto interesante también que nosotros que queríamos destacar. ¿Y con qué propósito queremos destacar? Para poder notar este paralelo. Cuando Dios creó a Adán, dice la palabra de Dios, Adán y Eva fueron perfectos. Pero en el Génesis capítulo 3 nos narró que el hombre cayó en pecado, en desobediencia, y producto de esa desobediencia se desemboca y menciona en el Génesis capítulo 6 de que el hombre y el carácter y la naturaleza del hombre se había deturpado totalmente. Y Dios se arrepintió inclusive, menciona el capítulo 6 del Génesis, de haber creado al hombre. Y esto generó el diluvio para poder erradicar toda la maldad de la tierra. Y ahora vemos nuevamente a un personaje, Noé, después del diluvio. Como ya hemos mencionado, todos nosotros también descendemos de Noé. Somos hijos de Noé. Y aquí está, mis queridos hermanos, algo para notar. Dios estaba dando una oportunidad, una nueva oportunidad a la humanidad para que pueda encaminarse, para que pueda tomar mejores decisiones, para que tengan otra vez la oportunidad de conocer en verdad al Señor y andar en sus caminos. Pero llegamos al punto de este hecho vergonzoso en la vida del patriarca Noé, que se desemboca en este pecado que va a llevarnos también a observar una profecía que encontramos aquí. Si bien es cierto, Noé no es conocido como profeta, pero encontramos que él anuncia algo que va a llevar a consecuencias largas, consecuencias que hasta nuestros días, podríamos decir, se está viviendo. Inclusive a esto se extenderá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esa profecía, mis queridos hermanos, la encontramos en los versículos 25, 26 y 27. Pero leyendo también el 24 dice esto, Génesis 9, 24 al 27. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervos de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Versículo 27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y ahora viene a nuestra mente algo. ¿No era acaso el que había cometido el error Cam? Cam era el hijo de Noé. Pero cuando hace la declaración, lanza Noé, por inspiración divina, sin duda, esta profecía y a la vez condenación, no está mencionando a Cam, menciona al hijo de Cam. Y para que puedan notar que el escritor del Génesis, Moisés, estaba destacando o introduciendo a este personaje, a Canaán. Lo vemos también en el versículo 18.
porque allí menciona, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, los 3 hijos de Noé. Y Cam es el padre de Canaán. Moisés ya estaba introduciendo al personaje Canaán porque algo importante iba a ocurrir con Canaán. Y yo les lanzo ahora la pregunta, ya que mencionamos a Moisés. ¿Cuál era la tierra que debía poseer el pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto? Era la tierra de Canaán. Cosa interesante. Así que es por esto que sabemos que Moisés conocía la historia de Canaán, y a la vez que conocía la historia de Canaán, era necesario mencionar a este personaje, Canaán. Aunque Canaán no era el que vio la desnudez de Noé, fue Cam. Pero por lo que menciona la palabra de Dios y lo que hemos citado, el segundo mandamiento, el Señor va a visitar la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Así que la profecía viene de manera especial sobre el hijo de Cam. Y dice que va a ser siervo de los siervos de sus hermanos. Hay algo interesante en el término de Canaán. Y Canaán tiene que ver con alguien que está sometido. La palabra o el nombre Canaán tiene que ver también con alguien inclusive que es abatido. Si bien es cierto, a veces se puede traducir también como comerciante o se interpreta como comerciante, pero no es, en esta porción de las Escrituras podemos ver o notar algo concerniente a este sentido de sometimiento y también abatimiento. Recordemos nuevamente la historia cuando el pueblo de Israel va a tomar posesión de la tierra prometida. La orden del Señor fue, ¿qué cosa? Abatir a los habitantes de Canaán. Es cosa interesante. Y miren, para que podamos notar más y fijémonos en lo siguiente, porque no solamente habla de Canaán y lo maldice a Canaán, sino también habla de los otros hijos que eran los tíos de Canaán. Está hablando de Sem y habla de Jafet. Sem, el padre de los semitas. Y dice aquí el versículo 26, Génesis 9, 26, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Recordemos que el pueblo de Israel eran descendientes de Sem. Hay una bendición especial para los descendientes de Sem, los semitas, el pueblo de Israel. Maldición para Canaán, descendientes de Cam. Bendición para Sem, el pueblo de Dios. Pero el del versículo 27, y esto me gustó mucho, y esto sin duda, mis queridos hermanos, te incluye a ti y a mí. El versículo 27 dice lo siguiente: engrandezca Dios a Jafet. Engrandezca Dios a Jafet. Y miren lo que dice: y habite en las tiendas de Sem. Habite en las tiendas de Sem. Recuerden, Sem está relacionado al pueblo de Dios, al Israel literal, los semitas. Pero dice que los descendientes, que Jafet y sus descendientes van a habitar en las tiendas de estos semitas, en las tiendas del pueblo de Dios. Y era Dios quien los iba a engrandecer. Significa este engrandecer que antes no tenían grandeza, pero en un momento el Señor los iba a engrandecer para hacerlos habitar o morar o vivir en las tiendas del pueblo de Dios. ¿A qué grupo de personas crees tú que se refieren? Mis hermanos, esto es parte del Evangelio. Amigos, quiero que entendamos algo aquí. Y parte del Evangelio es que por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y porque el pueblo de Dios, literal, el Israel literal, abandonó su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se abrió la posibilidad para todas las otras naciones del mundo a que puedan, ¿qué cosa? Venir al Señor y ser considerados pueblo de Dios.
Aunque eso no solamente lo vemos en el Nuevo Testamento, eso también lo vemos en el Antiguo Testamento. Porque cualquiera que podía o quería o deseaba ser pueblo de Dios o parte del pueblo de Dios, lo único que tenía que hacer era venir hasta donde estaba el pueblo y someterse, subyugarse bajo la ley de Dios. Entonces iba a ser considerado pueblo de Dios. Isaías lo menciona. Y aquí, mis queridos hermanos, en Jafet, en la profecía acerca de Jafet, nos encontramos nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos. Y hemos mencionado que estas cosas van a trascender y van a llegar hasta el fin de los tiempos, hasta nuestros días y más. Pero es triste y lamentable para el grupo de gente que va a representar a Canaán. Proféticamente tiene que ser subyugado y proféticamente y también literalmente tendría que ser abatido. No es casualidad, mis queridos hermanos, que cuando buscamos en los mapas los territorios de Canaán y las naciones que conforman lo que actualmente es el Medio Oriente, no es casualidad, mis queridos hermanos, que sea siempre un lugar donde hay mucha revuelta, donde haya mucha guerra, mucha destrucción, mucha cosa triste. No es casualidad. Las promesas de Dios y la palabra de Dios es eterna y siempre se va a cumplir. Así que esto es un asunto que nosotros debiéramos tomarlo en cuenta y alabar al Señor. Porque aquí encontramos esperanza de parte de nuestro Señor para con nosotros ahora. Y algo para resaltar también, mis hermanos, todo esto posterior al diluvio. Todo esto posterior al pecado, después de haber dado esa nueva oportunidad, el patriarca Noé peca y juntamente con Noé, su hijo Can. Pero esta bendición, mis queridos hermanos, muchos la gozamos y muchos la vamos a poder disfrutar. Avanzando en los capítulos que menciona o que nos corresponde estudiar, en el capítulo 10 empieza a hablarse de las generaciones y los descendientes de Noé. Según el estudio que se está llevando acerca del Génesis, se menciona que hay 70 varones que son descendientes de Noé. Y se hace un paralelismo también con los 70 ancianos del pueblo de Israel y también un paralelo con los 70 discípulos que fueron enviados con Jesús a predicar el Evangelio. Esto no es casualidad, sin duda, pero también amerita un estudio quizás más profundo para notar en qué sentido puede haber un paralelismo entre estas cosas. Sin duda, tiene que ver con la extensión del conocimiento de Dios entre los seres humanos. El Señor siempre ha tenido un pueblo. El Señor siempre ha tenido sus hijos escogidos, los hijos de Dios, como se le llama también en el Génesis capítulo 6. Los hijos de Dios que siempre han estado presentes en este mundo, aquellos fieles al Señor, siempre han dado testimonio en verdad de quién es Dios. Y esto nunca va a faltar. Pero aquí en la descripción que se da de los descendientes de Noé, se menciona en el versículo 8. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Y aquí entra a tallar otro personaje importante en los versículos y capítulos que estamos analizando ahora del Génesis. En el capítulo 10, versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Cuando se menciona aquí el primer poderoso de la tierra, se está refiriendo a la primera persona que se levantó como rey sobre la tierra. Algo que destacar aquí, y esto lo dice la sierva del Señor, nunca ha sido voluntad de Dios, nunca ha sido voluntad de Dios que el hombre esté sobre el hombre.
Pero aquí hay un personaje que se está levantando por encima del resto de los hombres. El primer poderoso, dice. El primer, el primer ser humano que se levantó con autoridad de gobernar sobre el resto de seres humanos que se encontraban en ese momento. Nimrod. En otra porción de las Escrituras se presenta a Nimrod como vigoroso cazador delante de Dios. Esta palabra cazador tiene más sentido en el idioma original, tiene más sentido en ser un hijo rebelde, en ser un rebelde. Pero quiero entrar en detalle un poquito, porque esta frase vigoroso cazador, podríamos entender que está destacando la actividad que mejor realizaba Nimrod. Pero no, mis queridos hermanos y amigos. Lo que está mencionando las Escrituras es la característica más notable de Nimrod era que era una persona rebelde, pero una persona no rebelde casual, era una persona rebelde consciente y de manera, en el sentido de ser perseguidora y constante para con Dios. No sé si me entendieron lo que acabo de mencionar. Su rebeldía era constante y abierta para con Dios. Por eso se menciona el asunto de vigoroso. Pero más que ser cazador de animales, era un vigoroso pero rebelde para con Dios. Por eso hacía las cosas que Dios no quería o no buscaba. Se levantó primero como gobernante sobre el resto de sus hermanos, por encima del resto de los seres humanos de aquel tiempo. Y además menciona aquí, en los siguientes versículos, en el capítulo 11 de manera especial, que motivó a la gente de su tiempo para construir, para hacer ladrillo, para hacer una ciudad y también hacer una torre. Es conocida como la Torre de Babel y fundó la ciudad de Babel. Así que en ese sentido, este es el hombre rebelde, contumaz, rebelde contra Dios abiertamente, que menciona las Escrituras. Y recuerden, mis queridos hermanos, mencionamos también, y no de casualidad, que sea en un sentido de persecución inclusive para con Dios, una rebeldía perseguidora para con Dios. Este es el mismo espíritu que tiene Babilonia hoy. Babel es el término antecesor, o la ciudad inclusive que antecedió a Babilonia. Y es en este mismo lugar, en esta misma llanura, que se construyó Babel, se construyó años después Babilonia. ¿Casualidad? Sin duda que no, mis queridos hermanos. Este es el espíritu de Babilonia de este tiempo. Y lo muestra el Génesis de igual manera. Nosotros debiéramos destacar esta cosa para nuestros días, porque es el pueblo de Dios que va a sufrir esta persecución y que ya está empezando a sufrir esta persecución de parte de estos vigorosos perseguidores ante la presencia de Dios. Vigorosos rebeldes a Dios ante su presencia, delante de su rostro. A mis queridos hermanos, algo que destacar también, y con respecto a la rebeldía de Nimrod, mencionamos de que él construyó también una ciudad y construyó una torre. Quería compartirles una cita del Espíritu de Profecía, el Ministerio de Curación, página 282, perdón. Dice lo siguiente: no era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades,
confinados promiscuamente en estrechos alojamientos. Al principio Dios puso a nuestros primeros padres entre las bellezas naturales en medio de las cuales quisiera que nos deleitásemos hoy. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios, más fácil nos será asegurar la salud del cuerpo, de la mente y del alma. Cuanto mejor armonicemos con el plan original de Dios. ¿Cuál es el plan original de Dios después del diluvio? Lo quería hacer con Noé, con sus hijos y sus descendientes. Pero recuerden que el pecado arrastra más pecado. El pecado arrastra más pecado. Yo sé que estoy hablando ahora y este mensaje están escuchando padres y también hijos. Las decisiones que nosotros tomamos, queridos amigos y hermanos, nos llevan o se desencadenan en cosas o buenas o malas, en bendiciones o maldiciones. Y si bien es cierto, yo no soy culpable de los pecados de mi padre, o no soy responsable de los pecados de mi padre, pero estamos notando de que hay una influencia que existe de generación tras generación por la mala decisión que se tome. ¿Qué decisiones estamos tomando ahora? Déjenme decirles también que existe una esperanza. La esperanza está en lo siguiente. La esperanza está que hoy en el nombre del Señor podamos cortar esta herencia de pecado. La palabra de Dios menciona que después que Adán pecó, nacieron los hijos de Adán a imagen y semejanza de Adán. Ya no se menciona que fueron nacidos a imagen y semejanza de Dios. Fueron nacidos a imagen y semejanza de Adán, con esa tendencia hacia ese pecado, esa tendencia hereditaria. Las decisiones que ahora nosotros tomamos quedan registradas en nuestra genética. Los pecados que nosotros cometemos quedan registrados en nuestra genética y esas las transmitimos a nuestros hijos. Esto es muy interesante. Y hemos mencionado que mis hijos no son culpables del pecado que yo pueda cometer. Sin embargo, reciben esa influencia de mal por los errores o decisiones, pecados que cometí. En el nombre del Señor menciono, la única solución es el hoy cortar con ese pecado. El Señor promete limpiarnos del pecado. Y esa limpieza no solamente tiene que ver con un asunto externo, visible. Esa acción que el Señor quiere hacer con nosotros viene desde lo más profundo e interno de nuestro ser. Cosas que nosotros no podemos ver, pero Dios sí ve y tiene poder suficiente para transformar eso interno y profundo, que la Biblia en muchas ocasiones le llama como el corazón o el espíritu del ser. Pero eso profundo que tú y yo, ni la ciencia médica con tanta tecnología que tiene ahora puede ver, pero Dios sí lo ve, solo Dios puede operar y remediarlo. Y esa influencia ahora que hemos adquirido por buscar a nuestro Padre Celestial y entregar nuestra vida al Señor Jesús y pueda Cristo morar en mi vida, esa influencia sanadora, transformadora, puedan recibir también ahora nuestros hijos y puedan de la misma forma ellos cortar con la herencia de mal que recibieron de parte nuestra como padres. ¿Quisieras que esto ocurra en tu vida? El Señor nos da ahora oportunidades. Así como con Noé se dio una nueva oportunidad para el mundo y la humanidad. Pero Noé también falló y sus hijos también fallaron. El Señor ahora nos da esa oportunidad, pero nos da poder suficiente a través de su Santo Espíritu para no pecar más. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Pero si alguno hubiere pecado, dice la palabra de Dios, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. ¿Quieres recibir a Jesucristo en tu vida? Hoy tienes esa oportunidad. No seas rebelde a la voz de Dios. No cierres tus oídos a la palabra de Dios. Deja que el Señor pueda entrar hoy a tu vida. Deja que el Señor pueda influenciar en tus hijos que ya recibieron tu herencia. Ya han sido engendrados por ti. Deja que pueda el Señor influir también en ellos a través de ti. Y seas un agente de salvación para el resto. Sem, una persona bendecida por el Señor. Jafet, una persona que fue engrandecida por el Señor. Y Cam, o Canaán, una persona maldecida por el Señor. Deja que el Señor pueda bendecirte y engrandecerte. No permitas que la maldición del pecado haga que te sometas y seas destruido. La palabra de Dios menciona que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él espera que todos nos arrepintamos para que tengamos oportunidad de salvación y de vida eterna. Eso es lo que te ofrece el Señor. ¿Quieres aceptarlo? Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por permitirnos hacer este pequeño estudio y poder entender, Padre Eterno, lo que hay en tu palabra. Ten misericordia y piedad de nosotros y ayúdanos a poder tomar esas decisiones correctas en nuestra vida que nos van a ayudar a ser más semejantes a ti, a estar más cerca de ti y podamos ser, Señor, influencia de salvación para otros. En el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes. Amén, Señor. Hasta la próxima, queridos hermanos.